Buenos días. El deseo de mi corazón es que hoy usted haya amanecido bendecido de parte de Dios, y yo creo que sí, porque Él nos está prestando la salud, la vida, y Él nos bendice todos los días. Vamos a continuar con nuestro estudio en Deuteronomio capítulo 22 del versículo 13 al 30, y vamos a ver cómo Dios está interesado por una comunidad casta, por una comunidad pura. Versículo 13 dice: cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den de qué hablar, y dijere: a esta mujer tomé y me llegué a ella y no era virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. Y he aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija, pero ved, aquí están las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán con 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultare ser verdad que no se halló virgen la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarán el mal de Israel. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, o sea, comprometida, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacarán a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearán, y morirán. La joven, porque no dio voces en la ciudad, o sea, no avisó, era una violación y ella no dijo nada. Y el hombre, porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harán nada, no hay en ella culpa de muerte, pues cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librara. Aquí es al caso contrario, ella gritó pidiendo ayuda, pero no hubo quien la ayudara, ahí solo mataban al hombre. Cuando algún hombre hallare una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer. Por cuanto lo humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Bueno, aquí básicamente se habla de la pureza sexual, tanto en el hombre como en la mujer. Dios está en contra de la fornicación, que es el sexo antes de casarse, y también contra el adulterio, porque aquí vemos a un hombre casado, una mujer casada, o un hombre que se mete con una mujer casada, y Dios ambas cosas las va a sancionar. También habla acerca de un hombre que toma una mujer virgen y luego, ya que la hizo suya, la quiere desechar mintiendo que no era virgen. Y también aquí entra una complejidad. Los papás tenían que llevar las pruebas. Imagínense cuáles eran las pruebas de la virginidad. Pues las sábanas con las que se habían acostado, y ahí quedaba la prueba, la mancha de sangre, y ellos la presentaban ante los ancianos, y entonces multaban al hombre
y se tenía que casar con la chica además de, y lo multaban con 100 piezas de plata. Era un poco complejo esto, pero bueno. Dice la meditación: el matrimonio ha sido establecido por Dios y por tanto debe ser guardado con pureza y fidelidad, según la instrucción que está recibiendo Israel respecto a su comportamiento sexual en la tierra prometida. Si algún hombre aborrecía a su esposa y la acusaba de faltarle, los padres de la joven tenían que probar su virginidad. En caso de lograrlo con señales de la primera noche, el marido tenía que ser castigado gravemente, con azotes y con una multa de 100 piezas de plata, y no podía despedirla jamás. Pero si resultaba ser verdad, ella recibía la pena capital. A ella la mataban. A través del juicio que se imponía, el Antiguo Testamento describe la gravedad del pecado sexual, y aunque no se aplica en la actualidad, sigue siendo imperante que recuperemos la esencia y la importancia de la castidad prematrimonial y del pacto matrimonial. Aunque el mundo nos tiene con la mentira y la fornicación, guardémonos puros en cuerpo y corazón para ser una novia pura para Jesucristo. Hoy el mundo entero, y pusieron de moda entre las chicas que no tenía caso llegar virgen al matrimonio y que eso era algo fuera de moda, pero esto no se trata de moda, esto se trata de obedecer la palabra de Dios, de no pecar, porque era pecado delante de Dios. Las preguntas a meditar: ¿cuál era el castigo para el marido que ha calumniado a su esposa inocente? Lo tenían que azotar y tenía que pagar una multa de 100 piezas de plata. ¿Cómo podemos vivir en santidad en medio de un mundo teñido por la inmoralidad sexual? Bueno, podemos vivir obedeciendo a Dios, ya que para Él eso es pecado. Y le guste o no le guste al mundo, nos acepten o no nos acepten, ese ya no es problema de nosotros. Dios nos ordena en su palabra, no a las relaciones sexuales ilícitas. La santidad es un requisito fundamental para las relaciones prematrimoniales y matrimoniales. Si algún hombre cometía adulterio con una mujer casada o desposada, ambos morirían apedreados. Pero si se trataba de un caso de violación contra la mujer, solo moría el hombre. Si un hombre se acostaba con una joven virgen, tenía que dar 50 piezas de plata al padre de la joven y tomarla por mujer. No la podía despedir jamás, o sea, no se podía divorciar. El que tomaba por mujer la esposa de su padre era expulsado del pueblo, por cuanto había atentado contra el orden familiar con el pecado de incesto. Esto lo puede ver en Levíticos 18, Dios ya había hablado de eso, del capítulo 18, versículos 6 al 8. Todas estas leyes de la moralidad sexual, otorgadas en aquel entonces al pueblo de Israel, nos ayudan a reflexionar y a confrontar la inmoralidad sexual de este mundo y nos invitan a buscar nuestra propia santidad. Recordemos que la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Este tema de la sexualidad es bien importante porque es una de las áreas en donde más el diablo se ha empeñado en enlodar al ser humano, a toda la humanidad. Los pecados más crueles son acerca de la sexualidad, tanto en hombres como en mujeres. Preguntas: ¿a qué pecado se asemeja el caso de la violación de una joven? Bueno, es el pecado de la fornicación. ¿Cuál es la ética sexual bíblica que debo grabar en mi corazón para lograr mayor santidad en mi vida? Pues es la santidad en el área sexual. Dios es santo y por eso nosotros tenemos que ser santos. La oración de hoy: Dios mío, tomo la decisión de obedecer tu voluntad, de buscar mayor pureza en mi espíritu, alma y cuerpo, rechazando la cultura pecaminosa de este mundo. Consideraré lo valiosa que es la relación matrimonial que tú has diseñado para mí. Ayúdame a levantar una verdadera familia de fe.
El ensayo se llama prepararnos como una vasija limpia. Dios puso nuestro cuerpo bajo el límite del tiempo, es decir, que no podemos cambiar lo que decidamos hoy con nuestro cuerpo o el pecado que cometemos con él. Obviamente, Dios perdona a quien se arrepienta y cree en su gracia genuinamente. Sin embargo, aquello que vivimos tiene repercusiones, incluso si nos arrepentimos. Por eso debemos tener cuidado de los pecados que cometemos con nuestro cuerpo. Dios nos perdona el pecado, pero las consecuencias son las que nosotros vamos a tener que afrontar. Cuando mi hijo menor se fue a Filipinas, le di una advertencia, ya que es un país sexualmente muy abierto, al punto en el que el orden social se ve afectado por los problemas que se derivan de la sexualidad. Por eso le dije, cuando debas tomar una decisión, debes tener en claro una sola cosa. Debes vivir como un hombre apartado para Dios. Si bien no sabemos cómo será tu vida en el mundo, sabemos una premisa con certeza, y es que tu pureza será tu base. Así que no hagas lo que desees con tu cuerpo. Dependiendo de la forma como lo uses, puedes recibir una bendición definitiva para tu llamado, o esta se puede bloquear. Cuando Dios nos utiliza, nos guía y nos edifica, Satanás también busca obstruirnos con nuestros errores y malas decisiones. Por lo tanto, si deseamos que Dios nos use con confianza, debemos mantener un cuerpo puro, donde no pueda encontrar ninguna falta. En el mundo espiritual y para Dios es importante la pureza de nuestro cuerpo. El apóstol Pablo decía en Romanos que no presentemos nuestros cuerpos para el pecado, sino que los presentemos como instrumentos de justicia delante de Dios, no para enlodarnos en el pecado, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque tú nos enseñas a través de tu palabra que debemos apartarnos de toda inmoralidad sexual. El mundo, Señor, hoy explícitamente, a través de las redes sociales, el internet, los teléfonos, las películas, Señor, han adoctrinado al ser humano, a la sociedad, para que viva de manera inmoral. Hoy los pecados, Señor, de este tiempo están peor que en Sodoma y Gomorra. Y tú dijiste que como en los días de Noé, así sería tu venida. Y Señor, vaya que estamos igual o peor que en los días de Noé, con una inmoralidad, Señor, que a nadie parece afectarle, pero que realmente está destruyendo a las familias, a los matrimonios, a las personas mismas, Señor, porque tú eres santo y tú nos enseñas que nosotros seamos santos. Señor, gracias. Ayúdanos, Padre, para cuidar nuestros ojos, nuestros oídos. Apártanos de toda tentación en el nombre todopoderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Guárdanos de todo mal. Que tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario nos limpie de todo pecado y de toda maldad. Amén. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos